Hola, ¿cómo les va? Estamos aquí en otra entrega de Tal Como Son desde Gran Hotel Recoleta, como así también Mansión Miura. Pero antes de que conozcan a mi invitada de hoy, les presento a quienes confían en mí. Vamos. Vamos a la provincia que merecemos, a la que soñamos, a la que disfrutamos. Vamos hacia un mañana mejor para la provincia. Porque en Chubut hacemos futuro. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Has llegado a tu destino. Good afternoon, Mr. Carr. ¿Quantium lleno? Nos dejó una review. Viene por los comentarios. Excelente atención, volveré. Vení a donde la innovación y la atención que buscas se encuentran. Vení a donde vamos. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Mi invitada de hoy es influencer y creadora de contenido digital. Eso lo soy, con decenas de miles de seguidores en sus cuentas de Instagram y también de TikTok. Pero ha tenido que recorrer un largo camino, sin lugar a dudas. Sufrió bullying cuando iba a la escuela secundaria. Su papá le dejó pagar los estudios a los 16 años. Tuvo que convertirse, luchó, pero siempre tuvo como objetivo lo que ella amaba: el arte, la comunicación, la creatividad, y llegó a ser lo que es hoy. Y sigue avanzando por otros caminos también. Mi invitada de hoy es Rocío Brizuela Conti. Gracias, Rocío, por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudio? ¿Todo bien? Bueno, feliz con el momento que vivís desde hace 6 años con tus cuentas y tus contenidos. Por supuesto, avanzando, siempre para adelante, sí. Fue una Bien. linda presentación, la verdad que sí, es así. He tenido que recorrer un largo camino, pero acá estamos, bien. Bien. Siempre firmes. Digo yo, ¿cómo se repone uno siendo adolescente o preadolescente, ¿no? En una situación como en aquella época, hace algunos años, un par de décadas y un poco más, del bullying no se hablaba todavía. No existía la No palabra existía. bullying como tal, por lo menos no la conocíamos ni en las escuelas, ni los padres tampoco tenían las herramientas como para cuando un chico llegaba con este problema, ¿no? Claro. A la casa y planteaba esta situación y no había las herramientas, no se conocía cómo tratar el problema. Era una cosa como medio hasta banal, bueno, ya va a pasar. ¿Vos ¿Qué se lo es eso? llegaste a plantear a tus papás, por ejemplo, a Por tus padres? supuesto, lo planteé a mis padres y también lo planteé en el colegio, que yo asistía a un colegio de curas. Ujú. Y bueno, también tuve ahí como que sentí que tenía ese espacio para comentarlo y hablarlo, y sin embargo, claro, estamos hablando de esto de no sé cuánto ya pasó, 20 años, Sí. es bastante tiempo, no había tampoco herramientas para solucionarlo. Bien. ¿Te dolía mucho o lo soportabas bien? No, El bullying. muchísimo me dolió. Muchísimo, Te- muchísimo. ¿Te Creo daban que como ganas de encerrarte, de no ir al colegio, de no participar? O... fue terrible esa época para mí. Fue terrible. Ujú. Eh, ¿Era colegio mixto? Era colegio mixto, sí. Era un colegio católico, obviamente, en el que teníamos mucha carga horaria de catequesis Sí. y mucho por ahí, por ese lado. Pero Amar al prójimo, pero en la realidad no. en la O sea, realidad no pasaba, y eso era bastante doloroso. ¿Y el Entonces, bullying te lo hacían tus compañeros o tus compañeras? ¿O un mix? los dos, dos. ambas partes, sí. Ujú. Era constante Qué y sonante el tema de mi cuerpo, el tema de cómo me vestía. Esos eran 2 ítems que me agarraban de punto, como uno dice. Sí. Me agarraban de punto, me hacían maldades, realmente maldades. O sea, ¿y eso era que tu cuerpo porque eras alta para la edad que Era tenías? muy
muy flaquita, y sí, siempre altísima, la última de la fila, las típicas cosas de Claro. que, bueno, uno dice de chicos, pero en realidad cuando tenés esa edad y sos tan vulnerable, sos como medio una esponja y todo lo que te dicen, medio que te lo crees, sentís que... No, me el fin preguntaba del también mundo. la reacción de tus padres y de tu papá fundamentalmente por el hecho de, tu papá es docente o fue docente Exacto. de biología, ¿no? Exacto, sí, Y que sigue él siendo actualmente. podía llegar a percibir ese tipo de situaciones también dentro de donde él daba clases, ¿no? Es que creo que es todo dentro de un mismo contexto. Pasa que no se hablaba, era un tema que no se Sí, hablaba pasaba y como una punto. broma pesada y punto, ¿no? Siempre minimizado, como es Sí. una cosa de chicos, eso es como a todos nos ha pasado, o a mí también, o el típico, si te dicen algo, devolvésela. Pero yo no tenía esa personalidad, nunca la tuve, de Claro. ir y enfrentar. Enfrentar. Por lo menos no hasta de grande, que quizás tuve un poco más de herramientas y aprendí a defenderme, ¿no? Claro. Pero en ese Se momento... fue formando el caparazón, digamos, ¿no? Exacto. La armadura ahí para enfrentar Exacto, todo eso. Sí. No, en ese momento no tenía las herramientas y obvio que me metía para adentro. Ujú. Cuantas más cosas me hacían, peor era para mí. ¿Y veías a otro compañero o otra compañera de clases o en la escuela que eran también sometidas a ese tipo de bullying, concretamente? Y estaban los grupitos. En ese momento era muy esto de las divinas y las populares. O- Así que sí, había como grupitos que éramos como los más marginados por Sí. alguna u otra razón que se les ocurría. Y después estaban los grupos como que eran los chicos, viste, más espontáneos, más extrovertidos, que ellos eran como los que vendrían a ser los divinos. Los ¿no? divinos ahí. Bien, ¿y sentís hoy en día, alguna molestia por lo que pasó? ¿O lo superaste y fue una etapa de tu vida y dije, bueno, Me llevó mucho tiempo superarlo. A uno le puede parecer una pavada, pero yo creo que son cosas que te marcan para siempre y te cambian para siempre también. ujú, Uno nunca es el mismo después de esas cosas. En esa edad te estás formando, estás creciendo, estás aprendiendo, te estás desarrollando, estás buscando tu lugar en el mundo también, ¿no? Tu sí, espacio de pertenencia. Eso es muy Totalmente, importante en totalmente. esa época de la vida. Y bueno, la verdad que ha formado la persona que soy hoy en día, sin lugar a dudas. ¿Te has encontrado con alguien o seguiste en contacto después con aquellos alumnos, compañeros de colegio de aquella edad a hoy en día o no? No con nadie. ¿Los cancelaste en las redes o no siquiera están en contacto? Han mandado algún que otro mensajito. Es más, he recibido mensajes hasta de disculpas por situaciones. Se han dado cuenta de hechos que han ocurrido y de cómo yo me he sentido. Ujú. Pero yo seguí adelante con mi vida. No ¿Reconociste formé. ese reconocimiento de error o no? Sí, en ese momento no tanto. Ya te digo, Ujú. me llevó un tiempo de terapia. Obvio. Pero más adelante sí, un poco lo sané, lo trabajé, me di cuenta también de que quizás éramos chicos y había otra información sobre las cosas. Pero bueno, Y algunos no tan evolucionados como otros también. no, aparte lo que me pasa hoy y teniendo quizás sobrinas chicas, me doy cuenta de que en cierta medida sigue pasando. Lo que pasa que hoy hay más información que antes. Sí, estar más alerta por ahí Sí. a que las cosas sucedan. Y eso te llevó también y te fue esa turbulencia en la adolescencia, como decís vos, ¿te ayudó a marcar tu camino hacia dónde querías ir? Sin dudas, sin dudas. Mm, Una de las cosas que más se me criticaba o se me juzgaba en ese momento era con mi forma de vestir. Yo en ese momento tenía una forma de vestir bastante peculiar porque era un momento en que uno está como desarrollándose y viendo Claro. quién quiere ser en la vida, ¿no? Así que lo sacaba todo para afuera. Era como el paso inicial de la forma de una comunicación, utilizar lo visual en vez de la palabra, ¿no? Tal cual. Estaba como esa llamita ahí adentro Ujú. mío que todavía no sabía bien qué camino tomar o cómo ir apareciendo de golpe, pero era por ahí. O sea, Era sin por ahí. dudas, hoy me doy cuenta, de grande ya, y habiendo tomado el camino que tomé, que era todo más de lo mismo. Era yo
en todas mis versiones, digamos, más pequeña, Claro. más grande. El bullying fue en la escuela secundaria. Exacto, sí. En la secundaria. Sí, sí, sí. Bueno, pasa otro hecho traumático también en tu vida, que a los 16 años tu papá te dice, no te pago más los estudios. Exacto. Yo venía de una familia... Es fuerte eso para un padre que es docente, ¿no? Y lo importante que es el conocimiento o tener alumnos, ¿no? Yo tenía como padres muy tradicionales en ese momento, con esa mentalidad de que las únicas carreras viables eran abogacía, medicina o contabilidad. Y yo siempre fui muy humanidades y artes. Yo quería algo que tuviera que ver, no sé, diseño, arquitectura, exacto. Lo mío era por ese lado. Yo de chica pintaba, dibujaba, hacía cerámica, teatro, todas las ramas del arte las exploré todas, y mi papá era más como, no, vos vas a estudiar una carrera que te dé plata, que vas a poder vivir de esto, porque estas son las carreras que existen. ¿Vos querías estudiar ahí que era diseño gráfico o...? Yo en la escuela tenía 2 bachilleres. Sí. Era física y química y economía y administración de empresas. O sea, ninguna de las dos me gustaba. Pero bueno, en el ida y vuelta dije, bueno, ¿qué hago? Estudio economía. Me meto al primer año de economía y la materia economía me la llevo. Claro, yo no entendía nada. Me ponías un asiento contable y yo veía chino básico. No sabía resolverte nada. Así que a partir de ahí yo dije, no, ¿qué estoy haciendo acá? Yo me tengo que cambiar de escuela. Entre un contexto de compañeros que no ayudaban, obviamente, y que estaba haciendo algo que no me gustaba, yo sentía en ese momento que el mundo se me venía abajo directamente, que estaba todo incorrecto. Así que dije, no, yo me voy a cambiar y voy a hacer diseño, voy a estudiar arte, diseño, comunicación, que es lo que a mí me gusta. Y en ese momento mi papá me dijo, bueno, mirá, si vos decís estudiar esto, yo no te voy a pagar más la escuela. Pensemos que esta era una escuela privada, la escuela de curas, digamos, y me cambié a una escuela pública. ¿Y tu mamá acompañaba a tu papá en la decisión? Sí, sí. Mi mamá quizás, viste, como no alzaba tanto la voz en ese momento, pero sí, obviamente, matrimonio, equipo, pensaban igual. Bien, entonces decidiste, bueno, ahí te cambiaste a la escuela pública. Exacto, muy a mi pesar, al pesar de mis padres, dije... Bien. Yo voy a hacer lo que me gusta, no importa qué me digan, me voy. ¿Y en la escuela pública cómo te fue? Mucho mejor. Con el tema del bullying, todo eso, no mucho existía. mejor. Me encontré con otro mundo, honestamente. Sí, con otro tipo de gente. Gente también diversa, distinta, con distintos contextos, con distintas personalidades. No eran tan como... el uniforme de escuela que yo venía, ¿no? Y estuvo bueno, la verdad que fue una experiencia completamente diferente. Bien, arrancan tus estudios concretos en lo que tiene que ver con comunicación audiovisual y eso, ¿no? Exacto, y ahí me decidí que quería seguir en la universidad, que quería estudiar una licenciatura que tuviera que ver también con arte. Y así fue como hice diseño y comunicación visual. Bien. ¿Tus padres qué decían a esa altura? Y a mi viejo le costó todavía. Él sentía que yo hacía dibujitos, que era una cosa así, o que me iba a morir de hambre. Siempre me decía, no, pero estas cosas, como que él lo veía algo como muy abstracto, ¿viste? Muy difuso, como que no entendía bien para dónde iba esa carrera. Y después más adelante sí, pero ya más de grande, ya estando trabajando, y cuando veían que las empresas solicitaban mis servicios, o que capaz lo veía un poquito más como tangible, ¿viste? El resultado del laburo que hacía, o veía en qué lo aplicaba, y empezó a entender. Pero si no, hasta ese momento no entendía. ¿Te alejaste de tu papá en algún momento o seguiste manteniendo buena relación con tus padres, digamos, cuando hiciste el cambio y que no te pagaban el colegio? No, hubo rispideces. Imagínate que tuve que salir a laburar de chiquita. Con 16 años. Claro, sí. ¿Qué laburos hacías? Lo que te imagines. Laburé en una perfumería, empecé laburando.
en una tienda tipo de alimentos de mascotas y cosas así. Ujú. Después empecé, ya de más de grande, empecé a laburar como promotora y laburaba en eventos y también los fines de semana. Los fines de semana viajaba a las provincias para trabajar. O sea, todo lo que podía y lo que tenía juntaba pesito por pesito para pagarme las fotocopias o los libros de la facultad. No es que te digo para darme grandes gustos. Bien. Era una carrera cara en ese momento también porque imagínate que las maquetas que tenía que hacer, las impresiones y todo eso Tenía su costo. tenía sus costos. ¿Y papá levantó la mano alguna vez y dijo, ¿me equivoqué o no? Muy de grande, sí, ya te digo que casi a los 30 años, a mis 30 años, ¿no? Sí. Me agarró un día en una cena familiar y me dijo, la verdad, hija, te tengo que felicitar, estoy orgulloso de vos, de todo lo que lograste, te felicito por el camino que hiciste. Hicieron las paces. Yo, claro, renegada al principio, viste, yo te dije, tenías que confiar en mí, a mí me costó confiar en mí, porque ya es un laburo. Obviamente. Pero no, bien. Más con la bien. carga con la que venías, ¿no? Claro, sí, el contexto no me ayudaba. Bien. Tuve que ponerle el pecho. ¿Cuándo arrancaste con las redes sociales? Y las redes arranqué aproximadamente un cachito antes de la pandemia. Uh-huh. Y en la pandemia ahí explotó todo. Claro. Fue el gran salto, primero porque todos empezamos a usar redes sociales. No teníamos mucho más que hacer. Y había tiempo para hacerlo. Había tiempo de sobra. Sí. Así que en ese momento fue el gran salto. Yo ya había empezado unos años antes, pero Lo tenías como un hobby. ¿Y qué mostrabas vos en esos primeros pasos en Instagram o TikTok? Que vos decís, bueno, y la empresa dice, che, acá hay una beta que tenemos que aprovechar en esta chica. Primero empecé mostrando cosas de mi vida diaria, mostrando cosas de mi casa. Claro, porque estábamos encerrados, imagínate que lo que hacía era eso, mostrar quizás mis espacios o cómo los decoraba. La gente se empezó a copar y ver cómo yo decoraba los espacios, cómo los armaba, cómo me vestía. Estábamos aburridos y hacíamos cosas, ¿no? De todo, de manualidades, lo que te imagines. Y yo lo compartía, lo empecé a compartir, como diciendo, bueno, un diario de mi vida. ¿Y cuándo empezaste a ser influencer concretamente? Decir, bueno, promociono una marca o me llamo una marca o muestro esto. Yo reniego un poco de la palabra influencer. Bien, creo que a todos los que nos dedicamos a la creación de contenido, un poco esa palabra nos pica por algún lado, porque es muy grande esa palabra. Ya significa influenciar, mover lo que la gente piensa, lo que la gente le gusta. O sea, es un poco fuerte. Yo prefiero... ¿Consideras como invasiva hacia quien te está viendo? No invasiva, pero es grande. Es como cuando sentís que estás comunicándole a tanta gente y tanta gente, podés, no sé, como influir en sí, lo que... ser influyente en alguien, digamos, claro. Ser influyente es como que decís, wow, es un poco fuerte. Bien. ¿Y te definís entonces, o qué te gusta más? ¿Que te digan creadora de contenidos, por ejemplo? Me gusta y siento que va más con mi personalidad, con todo esto Bien. que te comentaba, ¿viste? Del arte y del diseño y de la comunicación. Siento que esto de crear contenido está un poco bueno, me describe mejor. ¿Y qué vieron las empresas en vos entonces, como creadora de contenidos? Y yo creo que todo esto que fui aprendiendo a lo largo de los años y lo fui volcando dentro de estas plataformas como son Instagram, TikTok, en mi caso, hay muchas más, ¿no? Obvio. Fui volcando todo esto que a mí me gusta y las marcas empezaron a interesar. Fue creciendo mi comunidad, pero aparte de crecer la comunidad o crecer números, se empezaron a interesar, por ejemplo, en la forma en que yo tenía de comunicar lo que me gustaba, de comunicar lo que hacía y de mostrarlo al mundo también, ¿no? A través de la fotografía, de la edición de los videos y de crear todo este mini mundo mío en el que la gente le empezó a gustar, le empezó a ocupar, se empezaron a meter. ¿Crees que influyó en vos
el hecho de haber estudiado todo lo relacionado a comunicación visual, diseño gráfico, asesoría de imagen, etcétera, etcétera, todo confluyó y bueno, lo que se ve ahí, la punta del iceberg, depende de todo el bagaje que tenés detrás. Sin dudas. Gente que se dedique a redes sociales, hay miles. Sí. Creadores de contenido, influencers, como le quieras llamar, hay miles. Uh-huh. Siento que todo esto y todo este camino que recorrí, todo esto que soy yo y que va sumando, es lo que me da ese diferencial del resto. Me parece que está bueno esto de tener cierta autenticidad en un mundo tan grande de redes sociales y que todo el mundo hoy tiene una plataforma para mostrarse. Esto siento que me da una personalidad propia, una voz propia. ¿Y cómo ves el futuro? ¿Lo vislumbras al futuro como que esto va a seguir o va a seguir creciendo o va a haber un momento como una metamorfosis y puede llegar a cambiar? Y me pasan dos cosas. Por un lado, sí siento que esto es el futuro, es la vidriera que tienen las marcas hoy en día, hablando desde un lado un poquitito más comercial y de negocio, si querés. Es la vidriera que tienen las marcas para mostrarse y mostrar su trabajo. Hoy ya tanto no es como el negocio a pie que uno pasa caminando por la calle, sí, como era antes físico, claro. y entra, sino que lo primero que haces cuando te interesa algo, ¿qué haces? Agarras el teléfono, buscas. Uh-huh. Hoy la gente joven, más que nada, el motor de búsqueda pasó a ser TikTok. Hoy cualquier cosa, desde alquilar un departamento hasta... Hoy es TikTok. Todo TikTok, sí. Es una plataforma que está creciendo cada vez más, incluso más que Instagram. ¿Y publicás más en TikTok o que en Instagram o las dos? Y yo soy media de la vieja escuela, arranqué con Instagram y la defiendo a muerte. A mí me encanta. Si bien tengo las dos y en las dos me muevo, yo siento que estoy más cómoda en Instagram. Uh-huh. ¿Te permite vivir con los ingresos que tenés o necesitas otros trabajos? No, hoy en día no, en mi caso no estoy viviendo únicamente de las redes sociales, también trabajo como diseñadora gráfica. Uh-huh. Hay mucha gente que sí, obviamente vive, es un negocio muy rentable si sabes hacerlo bien, si tenés, le metés para adelante y tenés también... Trabajo duro es, porque no es solamente el videíto que dura 1 minuto en la red social, sino todo el trabajo que lleva, ¿no? Eso es lo que uno ve de afuera, claro. Pero bueno, como siempre lo digo y lo cuento cuando alguien me pregunta, es que yo soy mi propia empresa. Yo soy la persona que arma los guiones, la que contacta con las marcas, la que envía los presupuestos, la que graba, la que edita sus videos. Soy como un multifunción. Claro. Obvio que hay gente que ya tiene otro nivel y que esas cosas un poco las delega, si querés. Hay gente que es filmmaker o que se dedica a la edición, entonces vas delegando y todo se hace un poquito más liviano, si querés. Pero bueno, en este caso y en esta instancia, hoy por hoy, yo soy mi propia empresa. Uh-huh. ¿Pensás seguir muchísimo tiempo en esto? ¿O decís, bueno, va a ser una etapa en mi vida, después ya la tomaré a Instagram o a las redes sociales como un hobby, un pasatiempo y me voy a dedicar a otra cosa? La verdad que me gusta. Ajá. Sí. Yo sí me veo haciéndolo durante mucho más tiempo. Aunque sí, mi consejo es que también hay que tener todos los huevitos en distintas canastas, como quien dice. Multipropósito todo, ¿no? Exacto, hay que tener algo también acá en la vida real, porque acordémonos que en un momento no existía ni Instagram ni Facebook. Cuando yo hice mi carrera, mi licenciatura, uh-huh, no existían las redes sociales. O sea que hoy esa carrera debe ser completamente diferente, y las cosas que ven y que aprenden deben ser completamente diferentes a lo que yo vi y yo aprendí. Y un día se pondrá de moda otra cosa y... ¿Cuál es tu sugerencia o consejo para otras personas que se estén dedicando a esto? ¿O cómo seleccionás vos cuando vienen y te ofrecen promocionar algo? Y tenés el resquemor de decir, bueno, mira, me cuentan el cuento de hadas de que esto es maravilloso y yo lo voy a salir a vender y después... ¿Buscás alguna información extra, algún recaudo, tomás como para decir, che, esto que estoy ofreciendo es realmente bueno o no? Sí, por supuesto. Dentro de lo posible, o sea, uno nunca está exento de que pase alguna cosa rara, pero sí, me parece que está todo atado a esto de la autenticidad y de
cómo querés presentarte y cómo querés que tu audiencia te vea. Si te inventás una cosa que no sos, a la larga la mentira se va a caer. Sin dudas. Rocío, para ir terminando, al principio las redes sociales, cuando una marca quería llamar a alguien, dice, che, ¿cuántos seguidores tiene? Miles, decenas de miles, millones. Y después esa tendencia cambió y dije, no, pará, puede tener 1 millón, pero si postea algo ahora, ¿cuál es la repercusión que tiene? ¿Qué parámetros se toma hoy en día? Exactamente, está pasando así como vos decís. Antes eran el número de seguidores a full, si tenías un montón de seguidores, entonces era por acá. Después descubrieron que se compraban los seguidores, ¿no? Exacto, siempre, por ahí hay, viste, algún rumor, algún mito de que siempre se escucha tal compra o tiene comentarios y qué sé yo, pero hoy lo que más vale, lo que es definitivo, es la respuesta de la audiencia. Claro. No es el número de seguidores, sino cuánto te da bola a tu audiencia, cuánto escucha lo que tenés para decir y por ende cuánto convertís, ¿no? Para las marcas, hablando comercialmente. Pero cuánto te da bola la gente, cuánto interactúa, cuánto está ahí, qué tanta fidelización de esa comunidad estás teniendo realmente. Se nos acabó el tiempo. Un deseo que quieras cumplir, un sueño. Y a mí me encantaría que esto no quede solamente como una cuenta de Instagram más, sino que la gente pueda venir y llevarse algo que realmente le sirva. Que aprenda algo, que poder comunicar mi propósito para que, en mi caso, que chicas puedan tener ese valor y esa autoestima que yo alguna vez supe encontrar en mi forma de vestir y presentarme al mundo, y que ellas también puedan hacerlo y tengan esa seguridad y esa confianza. Que se cumpla entonces. Gracias por venir, Rocío. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo Tal Como Son. Y llegar a un entrenamiento a las 8 de la mañana con una remera de Led Zeppelin de mangas anchas y pantalones rotos y por ahí suecos, porque me había agarrado el ataque de ver a Guillermo Vilas que andaba en suecos de madera y me compré unos suecos. No sabes lo que hice para conseguir unos suecos número 46. Y eso también tenía mucho a favor y muchísimo en contra.